Santiago Niño, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Santiago? Tenía razón Roberto, ¿no? Que hacíamos una hora de terror en la radio, una hora enterita hoy, ¿no? Con lo del cine de miedo y con la economía. Esto da más miedo, mucho más. Esto da bastante miedo. Sí, porque esto sí que es real, esto sí que es real. Aquí no hay ficción posible. No, aquí no. Que por cierto, cada vez disponemos de más elementos para confirmar eso que algunos, como tú, hace tiempo que vienen afirmando de la debilidad evidente del poder político frente al poder económico, ¿no? Tenemos estos días la carta de Mariano Rajoy al presidente de la Comisión Europea, donde asegura estar dispuesto a adoptar las medidas que sean necesarias para cumplir con el ajuste de 8.000 millones, etcétera, etcétera. Luego están las declaraciones, que las hizo el mismo día, el lunes pasado, del comisario europeo de Asuntos Económicos, de Pierre Moscovici, que dijo que salga quien salga en las elecciones del 26 de junio, no hay margen para relajarse con el déficit. Bueno, y para acabarlo de redondear, el BCE hace público un informe, el Banco Central Europeo, que coloca en cabeza del riesgo político para la economía precisamente a España. O sea que, en fin, con todo tan atado y tan medido, más allá de irse a Venezuela, ¿qué pueden hacer los políticos para evitar hablar de lo único que querríamos saber, que es de dónde van a sacar estos 8.000 millones? Bueno, los 8.000 millones, estos son los primeros. Porque, bueno, a ver, yo, lo de la famosa carta, yo me he hecho una reflexión, que esta mañana hablaba con Pepe. Vamos a ver, esta carta, ¿quién la ha filtrado? Claro, buena pregunta. Sí. Sabemos quién la ha publicado, pero ¿quién la ha filtrado? Yo pienso, ahora me dirás, bueno, pero Santiago, ¿pero qué estás diciendo? Yo pienso que ha sido la misma Comisión Europea. ¿Oh? Para advertir a los españoles. Es decir, la carta esta, bajo mi punto de vista, no está dirigida a los partidos políticos. No es un palo a Rajoy, ¿tú entiendes? No, esto es, españoles, sepan ustedes qué. Ya. Yo creo que esto va por ahí, sinceramente. Lo de Moscovici, pues bueno, o sea, decir, el señor Moscovici ya dijo esto mismo el 10 de diciembre del año pasado y sin embargo, pues bueno, pues el piñón va a piñón fijo, ¿no? Y luego, por otro lado, lo del Banco Central Europeo, claro. A ver, yo pienso que bueno, que España sí, pero en fin, en Austria, o sea, yo pienso que el mensaje del populismo y del impacto, o sea, decir, vale que puede estar dirigido a España por la situación en la que se encuentra España, pero hombre, yo creo que la población austríaca, que el electorado austriaco esté dividido a la mitad entre verdes y, bueno, digamos, derecha extrema, hombre, no da mucha garantía esto. Lo que pasa es que, bueno, Austria es un país que no tiene ningún problema de ningún tipo económico. Pero bueno, cuidado, ¿Tú crees que en la campaña electoral se va a hablar mucho o poco de este tema del déficit, de los recortes y tal? Ahora estamos con Venezuela, pero Venezuela da para un par de días. Tampoco dará para mucho más. Pero, Carlas, esto depende de vosotros los periodistas. Si ya preguntamos. Esto decimos, depende de vosotros. Claro. O sea, es decir, esto depende de vosotros, que cojáis a los políticos de turno y les digáis, oiga, venga para aquí. Oiga, el déficit, no, mañana llueve. No, mañana no llueve, el déficit. Y, claro, es decir, y encajonarlos, o sea, es que depende de vosotros. O sea, estos señores y señoras hablarán si les forzáis a que hablen. Sí. Bueno, y si quieren, porque a veces les fuerzas y no hay manera humana. Esto que comentabas no, es que es así. Esto que comentabas del riesgo político para la economía, la inestabilidad, el populismo, etcétera, etcétera. Bueno, claro, ahí tenemos, en fin, es un caso especial, Ahí tenemos lo que ha ocurrido en Grecia. Es decir, si nos paramos ahora un momentito, ponemos el retrovisor y miramos Tsipras, sus campañas anteriores, sus promesas y cómo estamos hoy, es como si se hubiera negado a sí mismo. Que alguien dirá que eso es ser pragmático, segurísimo. Pero es un cambio brutal. Sí, totalmente. A ver, lo que ha pasado en Grecia, de alguna forma anula las palabras del Banco Central Europeo. Porque vamos a ver, el Banco Central Europeo dice España, el riesgo político, etcétera, etcétera, evidentemente pensando en los populismos, porque, a ver, no hay gobierno, ¿vale? Pero va a haberlo. Pero claro, de alguna forma en Grecia también el señor Tsipras parecía el coco malo que en fin, que se iba a llevar a los niños y cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, al final el señor Tsipras ha firmado lo que le han puesto por delante y es alumno aventajado ahora.
porque ahora precisamente en Grecia lo que está pasando es que Grecia ha cumplido, el Fondo Monetario Internacional dice que Grecia ha cumplido y es Alemania la que dice que no, aún más. Entonces, claro, a ver... De alguna forma yo vuelvo a insistir, y seguro que estoy equivocado, pero vuelvo a insistir que los mensajes ya no son a los partidos políticos, porque los partidos políticos ya les han dicho, y hay muchas formas de decírselo, quien tenga que decírselo lo que tienen que hacer. Yo creo que el mensaje es para los electores, para las poblaciones, para las ciudadanías. Es decir, señoras y señores, el camino es por aquí, el camino es este. Por esto yo pienso que será muy bueno que vosotros, los medios, los periodistas, consigáis que los políticos, pues bueno, se manifiesten de alguna forma, y entonces sí que realmente los votantes podremos elegir, tendremos información para... Pero claro, como tú dices, bueno, si no quieren, pues vale. Pues fíjate si no habrá motivos para hablar de economía cuando, por ejemplo, esta semana hemos sabido que un 28,6% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social. Que ya sé que esto lo vamos diciendo cada X tiempo por informes que salen, por estudios y tal, pero es que si nos dan este dato hace 5 años o 10 años, pensaríamos que quien nos lo está dando estaba loco. Sí. Y es brutal. Sí, pero y es un dato del INE, ¿eh? Sí. Esto yo creo, Carlas, que es conveniente que lo desagreguemos un poco. Mira, el periódico El País, en su página 39, fíjate si damos los datos, en su página 39 publica un gráfico que pone literalmente los pelos de punta. La evolución del ingreso medio por familia española y la evolución del ingreso medio por español y española. Bien, vamos al final. Esta es el año 2010, Vamos al final, año 2014, que es el último año. Resulta que el ingreso medio mensual por familia en España fue de 2.174 euros y por persona de 868. Te recuerdo que el salario mínimo está en 654 euros. Es decir, que el ingreso medio de cada española y de cada español, 12 meses, no 14, 12 meses, está en 200 euros por encima del salario mínimo. O sea, España está aquí. Y luego, por favor, es que, y perdona que sea demasiado vehemente, ¿no? Pero, y luego nos dicen que España se está recuperando. Por favor, por favor. O sea, cuando 1 de cada 3 españoles está en riesgo de exclusión. O sea, de esto es lo que de alguna forma tienen que hablar los políticos. Y de esto tenemos que irlo repitiendo también para que se sepa. Por cierto, déjame saltar un momentito de España a otro país. Enseguida iremos con nuestro emprendedor de cada semana. Sí. Pero Suiza, nos llama mucho la atención, Suiza va a votar el próximo 5 de junio. Va a votar la posibilidad de otorgar una renta mensual de 2.250 euros a cada ciudadano. Esto dicho así como titular, dice, bueno, qué chollo. ¿Tiene letra pequeña? ¿Tiene más...? Bueno, a ver, Carlas, de entrada, 2.250 euros en Suiza equivalen aquí a 1.300, 1.400, bueno. Porque el nivel de vida allí es no caro, lo siguiente. Un kilo de arroz, 6 euros y cosas por el estilo. Bien, o sea, es un nivel de precios brutal. Lidl, la cadena Lidl, ha creado un salario mínimo para sus empleados en Suiza de 4.000 francos. Simplemente esto ya nos situamos, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de Suiza es muy interesante por varios motivos. En primer lugar, es el segundo país rico, el primero fue Finlandia, que ha planteado el tema de una renta básica. En Finlandia ya se va a aprobar en una serie de distritos del país, de 1.000 euros. En Suiza son, digamos, un poco más generosos. En segundo lugar, ha habido una iniciativa popular en Suiza. A mí Suiza me encanta, porque un país que lo vote en todo, o sea, es que, en fin, hay una iniciativa popular que ha planteado la renta básica porque piensan que es necesaria. Es decir, a ver... habrá detrás temas éticos o morales, aquí no entro, pero el colectivo que ha planteado que se vote esto en Suiza, la renta básica, es porque piensan que es necesario. Y en tercer lugar, lo interesante de la iniciativa es que perdón, es una renta no condicionada, Es decir, el presidente de Credit Suisse también recibirá esta renta básica. Independientemente de los ingresos Independientemente, que lo que pasa es que el presidente de Credit Suisse, evidentemente, pero lo que pasa es que el presidente de Credit Suisse, evidentemente, va a pagar su renta básica 20.000 veces por los impuestos que va a pagar. O sea, esto por descontado. Bueno, y en tercer lugar, veo que es muy interesante esta propuesta porque el tema está encima de la mesa.
Es decir, yo estoy convencido que dentro de poco, posiblemente en Holanda o en Austria, esto se plantee. También. Oye, Santiago, una duda. El hecho de conceder una renta básica no significa que pierdas tus derechos universales a la sanidad, a la educación y esas cosas. No, cuidado, espera. Lo que pasa, por ejemplo, a ver, depende de cómo se plantee. Si no está condicionada a nada, lo único que hace es absorber subsidios. Por ejemplo, el subsidio que hay en España, en fin, no es generalizado, pero vamos, de la renta mínima, ¿no? Por ejemplo, esto quedaría absorbido, por ejemplo. Ahora, la sanidad no, en absoluto. La sanidad no quedaría, tus derechos los mantendrías. Porque la sanidad en España, de momento, tenemos sanidad universal. Claro. Otra cosa es que entre por medio un copago sanitario, que entonces no. Entonces, la renta básica la persona lo recibiría, pero el copago sanitario quedaría aparte. Claro. Pero si hay sanidad universal o educación universal, etcétera, etcétera, esto no queda. O sea, la renta básica, yo básicamente a la conclusión que he llegado es que a la inmensa mayoría de los políticos no les gusta, porque esto supone asumir que el paro estructural va a ser elevadísimo. Y claro, evidentemente alguien que está parado o no vota o vota cosas inconvenientes. Ya. Estaba haciendo yo no, alguien ha estado haciendo cálculos y la renta mensual esta de Suiza aquí serían unos 800 y pico de euros, me han dicho. Bueno, que no está mal, es más que el salario. Y sí, efectivamente lo cobraría igual, pues no sé, Roberto o yo, o tú, que Ana Patricia Botín. Claro. Sí. ¿Y este te parece el mejor sistema? ¿No es más recomendable algo que discrimine un poco por renta? Vamos. ¿O tú prefieres el condicionado? No, yo no. Es decir, a ver, el tema de la renta básica hace 30 años hubiese sido absolutamente implanteable. ¿Por qué? Porque hace 30 años, no pienso en España especialmente, pero vamos, el desempleo en Europa era muy bajo. Claro. No olvidemos que la inmensa mayoría de los mortales, los ingresos los tenemos vía trabajo. Entonces, claro, si hay trabajo, ¿qué renta vamos a asegurar? Ya la tienes asegurada por el trabajo. Pero claro, cuando empiezan a hablarse de, me remito a un informe del BBVA, de hace un año, de desempleo estructural para después de la crisis del 18 o del 20%, claro, entonces dices, madre de Dios, o sea, estamos hablando de alguien de una situación en la que el desempleo va a ser prácticamente permanente. Aquí has de asegurar. Entonces claro, el truco está en que te aseguran unos ingresos, pero evidentemente en base a tus impuestos los vas a retornar. Es decir, yo en mi caso, afortunadamente, yo recibiría la renta básica, pero con los impuestos que yo pagara iba a retornar eso y más. Claro. Yo sé que el sistema tiene críticos, o sea, y aún puede ser discutible, pero claro, cuando países como Finlandia o Suiza se lo plantean, dices, bueno... Oye, ¿y tenemos que resignarnos a cuando pase lo peor de esta recesión que aún no ha terminado? ¿Tenemos que resignarnos de verdad a mantener un 18 o un 20% de paro en España? ¿Esto va a ser así durante los próximos 10 años? ¿O 15? Hoy el periódico The Guardian publica un artículo sobre la inteligencia artificial. Sí. Pone los pelos de punta, Carlas. Los pelos de punta pone. Es decir, la tecnología va a barrer, pero va a barrer, con una cantidad de empleos, trabajos, actividades que no podemos ni imaginar. Pero no se crearán otros, ¿no? ¿O no? ¿O no forzosamente? El problema es que la tecnología destruye 1 millón de empleos, crea 20.000 de altísimo valor añadido, eso sí es verdad, de altísimo valor añadido, pero claro, con los 980.000 restantes, ¿qué haces? ¿Y hasta qué porcentaje de empleo podría considerarse que un Estado puede soportar el poder poner en marcha, por ejemplo, una cosa como la que estamos hablando de la renta mensual básica? A ver, esto dependería de muchas situaciones, de muchas circunstancias. Se ha hecho un cálculo, o sea, por ejemplo, Daniel Raventós, que en España es el que más sabe y el que más ha tratado el tema él demuestra que hoy sería factible ya en España una renta básica. Él tiene 2-3 estudios, uno para Cataluña, otro para Euskadi y otro para España, y ya sería factible ponerlo. Lo que pasa es que yo insisto, es que asumir la renta básica implica asumir también
que habrá que recuperar el nivel de empleo. Ya. Cuidado, el nivel de empleo no de subempleo, el nivel de empleo Sí, sí. existía antes de la crisis, Ujú. claro, esto va a ser prácticamente imposible recuperarlo. Y no iba a desactivar en ningún caso la búsqueda activa de empleo por parte de... No, porque tú fíjate, Roberto, en España, luego esto evidentemente lo puedes ajustar, lo puedes ajustar porque, por ejemplo, si la inflación es más alta en Madrid Sí. que en Extremadura, Sí, pues sí. en Madrid la renta podría ser más alta que en Extremadura y tal. Pero estamos hablando de una renta media para España de los cálculos que ha hecho Daniel Raventós, de 650 euros. O sea, a ver, en un San Sebastián, en un Madrid, ¿se vive muy bien con 650 euros? Pues no. No. Vamos, no se vive, No se vive. o se sobrevive. Es que estamos hablando de Se esto. sobrevive. Entonces, se claro, que en sobrevive. Extremadura podían ser de 500. O sea, entonces, claro, o sea, por fuerza tienes que trabajar. O sea, es que por fuerza. En países que se han hecho experimentos con renta básica no generalizada, como por ejemplo Alaska, se ha visto que no desincentiva el trabajo. Porque estamos hablando de un mínimo vital. Nos ha dejado tan clavados en la silla Santiago Niño que nos hemos comido al emprendedor de esta semana. Bueno, pues el próximo día habrá más suerte. Santiago, un abrazo muy grande. Carlas, amigo. Roberto, buenas Abrazo. tardes. Hasta luego. Hasta luego.